Bueno, antes de empezar con el tema de la sonoridad según la frecuencia, va una corrección del video anterior que tiene que ver con este cuadrito. Acá cuando vimos las proporciones que le correspondían a cada una de las medidas de los decibeles, les comenté que se refería a la proporción de medidas físicas de watt por metro cuadrado, ya que con los pascales no era lo mismo. En ese momento le dije que era la proporción agregándole el 2. Pero bueno, no era exactamente eso. Ahí estaba el error. Entonces hablamos de estas proporciones porque son las originales de la medida de los decibeles. Los decibeles se inventaron para medir las caídas de potencia en la transmisión de señales telegráficas y telefónicas, que esa potencia se medía en watts. Después cuando se incorporó el pascal y otras tantas, entonces las proporciones para esas otras medidas no eran iguales. Entonces ahora vamos a ver cuál sería esa diferencia de proporciones, las que se aplican a los pascales y también a los voltios. Y esta sí, bueno, es interesante porque está bastante relacionada con el audio digital y con el audio analógico. Todas las señales eléctricas que transportan audio se modulan en voltios. Tienen distintos grados de elongaciones que serían distintos niveles de voltaje. No, el grado de elongación de la onda se mide en voltios, la amplitud se mide en voltios. La señal eléctrica que mueve un parlante, ¿no es cierto?, son variaciones de voltaje. La misma la que entra en una consola y las que salen de la consola, o las que entran y salen de una tarjeta de audio digital. Bueno, entonces resulta que para los pascal y los voltios la proporción es la misma, pero agregándole la raíz cuadrada. Entonces la proporción de un bel en voltios va a ser la raíz cuadrada de 10, no 10 sino la raíz cuadrada de 10. En 10 decibeles lo mismo que un bel, ya dijimos que por eso es lo mismo. En 3 decibeles también pasa lo mismo, no va a ser la proporción 2, sino la raíz cuadrada de 2. Entonces la relación de voltajes y presiones sonoras no tenemos números redondos acá, pero sí podemos obtener números redondos en otras proporciones. Por ejemplo, fíjense acá, 6 decibeles, habíamos interpretado que eran 3 decibeles más 3 decibeles, por lo tanto, era multiplicar 2 veces la proporción de 3 dB. Entonces, en el caso de los voltios y los pascales, sería multiplicar 2 veces la proporción de raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 se puede resolver como raíz cuadrada de 4. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, la proporción de 6 decibeles para las medidas físicas de voltios y pascales, ahora sí es un número redondo, es 2. Bueno, esta fórmula también puede interpretarse de otra forma bastante sencilla, que es entender que la raíz cuadrada está buscando un número que multiplicado 2 veces por sí mismo nos dé este número, 2. Bueno, y acá estamos haciendo eso. Estamos multiplicando 2 veces por sí mismo ese valor de la raíz cuadrada de 2. Entonces nos va a dar lo que está dentro, que es el 2. Bueno, esa misma situación pasa acá, que estamos multiplicando 2 veces la raíz cuadrada de 10, por lo tanto nos va a dar lo que está dentro, que es el 10. Y ese sería el caso entonces para los 20 decibeles. Entonces, fíjense, en los watts por metro cuadrado tenemos esta proporción redonda, 10 decibeles, 10 veces en watt por metro cuadrado. 3 decibeles, 2 veces en watt por metro cuadrado. En cambio, para los decibeles de presión sonora y voltio, esas dos proporciones 2 y 10 la encontramos en el doble de los decibeles. Para 6 dB es el doble y para 20 dB es 10 veces. Entonces yo cuando expliqué rápidamente que se le adiciona al 2, en realidad lo que se multiplica por 2 son los decibeles, para mantener esas mismas proporciones de 2 y 10. Bien, y le decía entonces que también es interesante saber esas proporciones para los decibeles de voltios o los decibeles de pascales, porque se usan eso en las consolas de grabación, en los amplificadores y en el audio digital, porque el audio digital se convierte en voltio. Entonces esta proporción, en donde los 6 decibeles corresponden al doble de la señal, la podemos ver en los editores de audio digital. Acá, por ejemplo, que habíamos visto la vez pasada, esta escalita, en donde el 0 era la máxima amplitud posible, es una escala de decibeles de voltaje, porque esta señal digital, cuando la reproduzco o se graba, entra o sale como una variación de voltaje. Entonces fíjense en esta escala, acá tengo menos 3, esta señal está más o menos en menos 3. Si yo me muevo en la escala a la mitad de menos 3, sería ahí, por ejemplo, en menos 9, es decir, 6 decibeles menos
porque justamente 6 decibeles en esta escala de voltios implica la mitad. Bueno, ya que estamos, podemos hacerlo con esta perillita de volumen. Puedo seleccionar esta onda y bajarla entonces 6 decibeles. Fíjense, ahí voy a poner, ahí está, menos 6. 6 decibeles para abajo implica un cambio de amplitud que es justamente a la mitad, en proporción 2. Entonces es acá donde vamos a encontrar esas proporciones, que no son las originales de la medida del decibel, pero ya está adoptado y se usan eso. Y ya que estamos con el tema de las aclaraciones, cuando vimos esta consola con estos fader, que le había comentado que acá, por ejemplo, ya ni siquiera ponían el negativo, ponían simplemente el numerito para arriba y para abajo, y no entendía que es para arriba y para abajo. Y en el medio no había un 0, estaba la U, esta U, que se refiere justamente a los dBU, en donde la referencia, esto es una señal eléctrica de amplitud de 1 voltio, no exactamente 1 voltio, sino los RMS de 1 voltio. Ahí se complica un poco, porque estos son dBU y no dB B con B corta, que serían las dB de voltaje, donde la referencia sería 1 voltio. Pero bueno, esto era para comentarles de que en estos faders los cambios que estoy generando acá son cambios de voltaje, y por eso, bueno, tiene más sentido en esta otra que veíamos, esos 6 y más 12. Ahora sí, ese 6 va a corresponder a un aumento del doble de voltaje de la señal cuando llegue ahí, y cuando llegue a más 12, un doble de ese doble, es decir, un cuádruple de la señal. Bueno, y finalmente esas diferencias de proporción las podemos ver en este mismo grafiquito que teníamos del comienzo. Acá, si recordamos, los 20 decibeles en la proporción para pascales iba a corresponder a la proporción 10, que es lo que podemos ver acá entre 100 decibeles y 20 decibeles. Tenemos una diferencia de 20 dB, y en pascales significa una diferencia entre 2 y 20, que tiene una relación 10:1. 2 por 10 nos va a dar 20. En cambio, en watt por metro cuadrado, una diferencia de 20 decibeles va a corresponder a la proporción 100. Por eso acá tenemos 10 a la menos 2, que es 0,01. Multiplicado por 100 nos va a dar 1. Bueno, de todo modo, tengan en cuenta que a la sonoridad suenan igual. Una diferencia de 6 decibeles va a sonar igual, ya sea que lo estén midiendo en pascales o que lo estén midiendo en watt por metro cuadrado. Entonces la diferencia de decibeles suena igual, ya sea que la midan en watt por metro cuadrado o en pascales. Y los decibeles de expresión sonora, utilizando una referencia en particular, que tiene entonces un valor preciso, también 100 decibeles suena igual de fuerte si lo mido en pascales que si lo mido en watt por metro cuadrado. Porque de última, acá lo importante es la referencia. Estamos hablando de 100 decibel por encima del umbral de audición. Bueno, ese es otro detalle que tal vez es un poco confuso. Estamos hablando de decibeles de presión sonora, porque bueno, lo midieron acá en pascales. Pero en realidad estos decibeles de presión sonora, la verdadera referencia es el umbral de audición, que se puede medir en pascales o se puede medir en watt por metro cuadrado. Así que en realidad esto más bien debería llamarse decibeles de umbral de audición o decibeles psicoacústicos o algo así, porque la verdadera referencia tiene que ver con la sonoridad, no con la medida exacta. Estas son las medidas que dio esta sonoridad en particular. Y ahora sí vamos con una aclaración que tiene que ver con el tema del video. Es el umbral de audición para 1000 Hz. ¿Se acuerdan que no teníamos la misma sensibilidad para toda la frecuencia? Tenemos menos sensibilidad para las frecuencias muy graves y las muy agudas. En cambio, para las frecuencias medias tenemos más sensibilidad. Entonces el umbral de audición va a ser diferente en cada frecuencia. Bueno, y ese umbral, esta medida de intensidad sonora y de presión sonora, corresponde a la amplitud suficiente para que un sonido de 1000 Hz empiece a oír. Porque para sonido de frecuencias menores va a tener que ser un poco más fuerte, porque tenemos menos sensibilidad. Bien, entonces para conocer el umbral de audición en las distintas frecuencias y de esa forma encontrar una medida que contemple también la sonoridad de acuerdo a la frecuencia, es que se inventaron las curvas isofónicas. Iso de igual y fónica de sonido. Entonces significan curvas de igual sonoridad. Bueno, estas son las primeras medidas, y la curva a la que se refiere son estas que están trazadas en medio de estas grillas. Esta sería la curva de 0, sería la curva del umbral. La curva de 0, FOM, porque tiene una unidad de medida que es el FOM. Bueno, y en esta grilla entonces tenemos frecuencia en este eje y decibeles de presión sonora en el eje Y.
Entonces fíjense, un K, que significa 1000 Hz, según esta curva de 0 Fon, es decir, la del umbral, coincide exactamente con los 0 dB de presión sonora. Ahí tenemos lo que vimos anteriormente. El umbral de presión sonora corresponde al umbral de audición para 1000 Hz. En cambio, para otras frecuencias, como por ejemplo 200 Hz, vamos a necesitar por lo menos 20 dB de presión sonora para que lo empecemos a oír. Entonces, para igualar este umbral se crea la unidad del FOM. Entonces, en 0 FOM sería el umbral de audición para toda la frecuencia. Sabiendo que para igualarla vamos a necesitar distintos niveles de presión sonora en cada frecuencia según la frecuencia. Bueno, esa curva la mostré porque era la inicial y ahí coincide perfectamente el 0 dB con los 1000 Hz. Pero las curvas actuales son un poco diferentes y serían estas. Acá el umbral para los 1000 Hz no coincide exactamente con el 0 porque esta es una revisión, digamos. Se repitieron las mismas pruebas de otras épocas, seguramente perfeccionadas en el método, pero al fin de cuentas es un promedio y aparte son curvas que se ajustaron como para poder reproducirlas con fórmulas matemáticas. Entonces también son un poco redondeadas en sus valores. Entonces, volviendo a la cuestión de lo isofónico, de la igual sonoridad, acá tenemos un ejemplo con otra curva. Esta sería la curva de 20 fones. Y con esta curva podemos ver entonces que un sonido de 800 Hz a 20 decibeles va a tener la misma sonoridad que un sonido de 40 Hz a 70 decibeles. Bueno, ahí se nota la gran diferencia de sensibilidad. Para obtener la misma sonoridad en 40 Hz necesito aumentar todos estos decibeles, es decir, una diferencia de 50 decibeles con respecto a los 800 Hz. Y lo mismo, como les decía, en frecuencias muy agudas. Pero otro detalle que podemos ver en estas curvas isofónicas es cómo se comprimen las diferencias en las frecuencias graves con respecto a las frecuencias medias. Como les decía, acá tenemos para una sonoridad baja de 20 fones, tenemos una diferencia de 50 decibeles. En cambio, en una sonoridad alta, supongamos de 80 fones, en 800 Hz van a ser 80 dB. Y en 40 Hz, si seguimos la línea, van a ser 105 más o menos, ¿no es cierto? Y entre 80 y 105 tenemos 25 dB. Entonces, con los 80 fones, entre esas dos frecuencias vamos a tener una diferencia de 25 dB, cuando en 20 fones teníamos una diferencia de 50 decibeles. Y otra conclusión tiene que ver con el verdadero umbral. Fíjense lo que pasa en la frecuencia más o menos de 2000-3000 Hz. El umbral el 0 FOM, alcanza este nivel que, si seguimos la línea de los decibeles de presión sonora, sería más o menos menos 5. Es decir, la máxima sensibilidad no la tenemos a los 1000 Hz, sino que la tenemos en esta región de más o menos los 3000 Hz. Bueno, y de acá para adelante podemos ver que vuelve a descender la sensibilidad hacia los muy agudos, del mismo modo que de acá para allá desciende la sensibilidad hacia los graves, ¿no es cierto? Desciende la sensibilidad en los extremos del rango de audición. Solo que los 3000 Hz ya son un sonido muy agudo. Usando esta frecuencia como fundamental de una nota, estaría dentro de las notas más agudas que se utilizan en la música. Por lo tanto, la baja sensibilidad que tenemos en las frecuencias agudas no es algo muy significativo en los instrumentos musicales. En cuanto al grave, sí, por ejemplo, un contrabajo necesita una potencia sonora muy alta para poder igualar instrumentos que tienen frecuencias más agudas. Es un instrumento grande, con una tapa enorme, con cuerdas pesadas que pueden absorber mucha energía, se los puede tocar con mucha fuerza, y aún así la sonoridad no es tan alta como la de un violín, que podría andar dentro de estas frecuencias. Y eso se debe entonces no porque no tenga potencia sonora, hablando en watts por metro cuadrado, sino porque la sensibilidad nuestra es bastante baja en esa frecuencia. Entonces esa cantidad de potencia sonora va a tener una sonoridad relativamente baja o en comparación con un violín, por ejemplo. Pero bueno, el tema es que en realidad los fones, así como tal, no se usan, prácticamente no se usan. Y lo más parecido a eso, a los fones, son estos que llaman los decibeles ponderados, decibeles A, decibeles B y decibeles C.
Bueno, como verán, hay decibeles para todos los gustos, son como coleccionables los decibeles. Bueno, estos decibeles entonces lo usan los medidores de sonoridad, los decibelímetros o sonómetros, y miden teniendo como referencia, es decir, el 0 va a ser 20 micropascales o 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Es decir, todo aparato tiene un micrófono que toma la señal, la convierte en una señal eléctrica, miden la amplitud eléctrica y la miden en relación a esa potencia que habíamos dicho del umbral de 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, que serían los de 0 decibel. Pero aparte, la señal que entra por el micrófono, antes de medirla, la atenúan con estos filtros para simular la falta de sensibilidad que tiene el oído. Entonces las frecuencias más graves las atenúan más del mismo modo que el oído va a percibirlas menos. Y lo mismo en las frecuencias más agudas. Bueno, acá muestra entonces cómo es ese filtro de ponderación. Por ejemplo, el filtro A, ya que estamos con el mismo ejemplo anterior que tenía los 40 Hz, en 40 Hz va a tener una atenuación de más o menos 35 decibeles. O sea, 40 Hz lo va a percibir 35 decibeles menos que una frecuencia de 1000 Hz. Entonces, de esa forma simula la falta de sensibilidad que tiene el oído. Bien, esta curva obviamente no es caprichosa, sino justamente está tratando de imitar la sensibilidad del oído, por lo tanto está tomada de una de las curvas isofónicas de Fletcher-Munson, la primera que vimos, la más vieja. Porque bueno, estas medidas también son antiguas. Entonces, como dice acá, los decibeles A utilizan la curva de igual sonoridad de Fletcher-Munson correspondiente a los 40 fonios o fones. Y como verán, bueno, es aproximada. Porque electrónicamente, bueno, es más fácil hacer una curva así que una curva con todos estos detallecitos que tiene la curva de percepción. Bueno, el problema es que ese filtro, una vez aplicado, funciona por igual en todos los distintos niveles de sonoridad. Siempre va a atenuar en 40 Hz, por ejemplo, 35 dB. Entonces esto en curva isofónica sería lo equivalente a esto. Es decir, ese mismo nivel de atenuación, esa misma diferencia de decibeles entre una frecuencia y la otra, se mantiene en los distintos niveles de sonoridad. Entonces no tenemos esa compresión que veíamos de rango dinámico en las frecuencias graves, que también se manifiesta en un achatamiento de la curva en las sonoridades altas. Bueno, esta de Fletcher-Munson está muy achatada con respecto a la actual, a la más fiel, digamos. Pero bueno, entonces por eso que aparecen los decibeles C y los decibeles B. Son otras curvas de atenuación. Esta curva de atenuación sería la equivalente, como dice acá, a la curva igual de sonoridad de 100 fones. Es esta misma marrón, ¿no es cierto?, que está por acá, que se aproxima más o menos a la curva de 100 fones. Bueno, y después está la curva B, que no está dibujada por acá, pero como dice acá, es la que se aproxima a los 70 fones, por acá. Entonces, generalmente los decibelímetros tienen la opción de medir el sonido en decibeles A o decibeles C. También puede haber, me imagino, con algunos que miran con dB. Y el otro detalle interesante es que si miramos las curvas isofónicas actuales, la curva de los 100 fones sigue siendo una curva pronunciada, no es tan chata como la curva de 100 de Fletcher-Munson. Es por eso que actualmente es más usual utilizar siempre la curva A y muy rara vez la curva C. La curva C se la utiliza más bien para tomar una sonoridad que no tenga prácticamente diferencia de atenuación en las distintas frecuencias, como medida no necesariamente psicoacústica, sino más bien una medida más objetiva. Pero entonces cuando se tratan de medidas que tienen que ver con la percepción directamente, y son medidas que se le utiliza como referencia para saber si un sonido muy molesto, dañino o lo que sea, en las normativas en generales, se utiliza siempre el decibel A. Y si vemos esas normativas, como les decía, puede ser normativas con respecto a ruidos molestos, en las cuales está hablando de un límite, qué sé yo, de 80 decibeles, en donde la curva A para esta curva isofónica obviamente es muy diferente. Pero se lo utiliza igual, porque en la actualidad, con las curvas actualizadas, en 80 decibeles tenemos una curva que se parecería bastante a la curva de ponderación A que a la curva de ponderación C, que es muy chata.
Bien, y hasta acá estamos entonces con la sonoridad y los decibeles dentro de las medidas más usadas, digamos.